Londres es una ciudad que ha sido consumida por el fuego en múltiples oportunidades y como el ave fénix resurge otra vez. Desde el Londres romano, Londinium, a la Britania del Imperio. Esta ciudad es una ciudad fascinante, tierra de tradiciones y de monarquía, de vanguardias creativas y creadoras, cuna de la revolución industrial y lugar donde nace el mundo moderno. Fusión de arte, liberalismo y un mercado fascinante en el que se inventa el tiempo libre y la sociedad de consumo. Vengan conmigo a un viaje en el tiempo. En este capítulo nos concentraremos en la ciudad de Londres y sus alrededores. Visitaremos la joya del movimiento estético, Watts Chapel, y la magnífica corte de Enrique VIII en Hampton Court. La ciudad de Londres es una gran urbe donde la tradición y la vanguardia comparten espacios. La historia e identidad se sienten en sus calles, edificios victorianos y grandes rascacielos, tal vez de las mejores vistas cinematográficas, por lo que un sinnúmero de películas la eligen como lugar. Desde la escalofriante y magnífica Torre de Londres a la emblemática Trafalgar Square, kilómetro cero y centro de la ciudad. Es una urbe vibrante y cosmopolita, que sobre un bus de 2 pisos muy propio de ella se aprecia en todas sus dimensiones, en movimiento. El sinuoso río Támesis es la columna vertebral que la divide en 2 riberas y que va contando su historia, llena de puentes que la unen, siendo el más icónico el puente de las cadenas, llamado Tower Bridge. Comenzaremos visitando el Westminster Palace o House of Parliament y la Westminster Abbey, 2 monumentos esenciales en esta ciudad. El Parlamento es parte de la historia de Inglaterra. Siempre ha estado ubicado en este lugar, pero este edificio es relativamente moderno, porque en 1834, después de un incendio, el anterior se perdió. De hecho, existen cuadros de William Turner que reflejan ese incendio. La reina Victoria va a llamar a un concurso y el que va a resultar elegido es este, un edificio de estilo neogótico. Claro, va a ganar este proyecto de Sir Charles Barry. El neogótico estaba muy en auge, había una reacción antiindustrial, volver a la escala humana, que tiene que ver con lo político y con lo estético. Y este se va a convertir en la joya del neogótico. Y aquí está. Frente al Parlamento se realizan constantemente demandas sociales. Las marchas, bastante civilizadas, son la tónica permanente de este lugar. Diversos grupos desfilan y reclaman con horarios establecidos. El Reino Unido es un lugar que cree en la libertad de expresión y de opinión, y este lugar es el centro de todas las reivindicaciones. Por lo mismo, en esta plaza se encuentran las estatuas de todos aquellos que pelearon por afirmar esa libertad, incluidas las llamadas suffragettes, que lograron el anhelado voto femenino, y obviamente quien logró mantener esa libertad, Sir Winston Churchill. Un poco más allá, la primera que buscó libertad, la líder celta Boudica. Bueno, esta iglesia fue fundada por Eduardo el Confesor, de hecho, previo a la conquista normanda. Y de hecho, aparece hasta en el tapiz de Bayeux, ¿recordáis? Efectivamente, sí. Y lo raro, lo extraño es que a pesar de que no es la catedral, es la más emblemática de toda la ciudad. Y es el Panteón de los Reyes, pero no solo de los reyes, hay también tumbas de otras personas ahí. Exactamente, todo aquel que tiene un mérito está enterrado ahí. Está el rincón de los poetas, de los artistas, de los científicos, está Darwin, está Newton. Una sociedad que valora el mérito y que acoge a quienes han construido cultura en una misma edificación. Esta gran abadía gótica, hoy parte del conjunto arquitectónico del Parlamento mismo, es uno de los lugares más visitados de Londres. Es uno de los tesoros de la ciudad. Londres tiene capas y el Tube es una de ellas.
La red del tren subterráneo de Londres es la más antigua del mundo. Inauguró su primera línea en 1863 y es una de las mejores formas de trasladarse por la ciudad. Es como mágico. Entras en un lugar y te teletransportas en el espacio y tiempo, apareciendo en un lugar totalmente distinto. Pierdes hasta el mapa de la ciudad misma, con lo que conoces y no conoces Londres, de un modo real y completo. Cuando nos bajamos de la estación Tower Hill del Tube de Londres, nos encontramos con esta muralla. Pero no es cualquier muralla, se remonta al origen mismo de esta ciudad. Londres es una fundación romana y aquí ellos fundaron ciudades e hicieron caminos. Establecieron la ciudad de Londinium. No quedan muchos vestigios del Londres romano, queda la muralla y poco más. Esta ciudad fue destruida muchas veces y desde la época romana a manos de una mujer, Boudica. Boudica era la mujer de un britón romanizado, es decir, un celta al servicio de Roma. A la muerte de su marido, ella reclamó su derecho a heredar, pero Roma no permitía herencia. Para poner fin a este reclamo, amedrentándola para ejemplificar, los romanos violaron a sus hijas, por lo que ella buscó venganza. Se rebeló y lideró la revuelta celta contra Roma. Quemó la mismísima ciudad de Londres y otras ciudades y puso en jaque al mismo imperio. La muralla romana está saliendo del Metro Tower Bridge y a pocos pasos, cruzando la calle, se encuentra uno de los lugares esenciales de la ciudad, la llamada Torre de Londres, edificio que cruza toda la historia de Londres y de Inglaterra. La Torre de Londres es uno de los emblemas de la llamada City. Muy cerca de ella se encuentra el emblemático Puente de la Torre. La Torre de Londres es símbolo de poder y sumisión. En ella se encuentran aposentos reales y tenebrosas prisiones. El día 25 de diciembre del año 1066, Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, llegaba aquí, a Londres, y se coronaba como rey de Inglaterra. Y aquí, en este lugar, construía la primera edificación, la llamada Torre de Londres. Pasaba a la historia con un gran upgrade, como Guillermo el Conquistador. ¿Cuántas personas cruzaron estas puertas esperando ser condenados? Hoy es uno de los lugares más visitados de Londres, una mezcla de historia con algo así como Disney World. Los guardias del lugar, los llamados beefeaters, vestidos a la usanza del pasado, son una de las atracciones del recinto. Estos eran los encargados de custodiar el traslado e ingreso de los traidores. Esta es la puerta de los traidores. Por el Támesis traían a los condenados que tenían que pasar a ser encerrados y luego ejecutados aquí en la Torre de Londres. Pero hay que entender que este lugar no solo era prisión, sino también eran los aposentos reales. Las edificaciones datan de distintas épocas y podemos ver algunas habitaciones que servían de dormitorio, hoy bastante recreadas. Colecciones reales, entre las que destacan múltiples armas, armaduras y dan cuenta de la conquista de reyes fundamental en la historia de este país. En un tiempo donde la violencia era la tónica y la visión estética esencial para mostrar poder. Aquí están las joyas de la corona británica. Y si vemos toda esta cola, hay un gran interés en conocer acerca de la grandeza y la importancia de la monarquía. En un momento en que nos pensamos que la monarquía casi debiese desaparecer, esto nos hace reflexionar de lo icónico que resulta esa figura monárquica aún hoy, en el siglo XXI. La Torre de Londres está llena de personajes disfrazados y empoderados de sus papeles. Aseguran ser quienes visten. Se puede viajar en el tiempo y conversar con quienes hicieron la historia misma. Ana Bolena, Lord Cecil y muchos más deambulan en forma real y vívida por este recinto. Dejamos atrás la torre misma para ir metros más allá en busca de una gran joya, el Tower Bridge.
Este no es el puente de Londres, no al menos el que canta la canción London Bridge is Falling Down. Ese se cayó, o más bien lo botaron hace mucho tiempo. Este se llama Tower Bridge y fue construido a fines del siglo XIX, ya en la era victoriana, como un puente moderno que deja pasar las grandes embarcaciones. Mira, fíjate, este puente que a pesar de que es de finales del siglo XIX, que se hizo un concurso, terminó siendo construido en estilo neogótico. Claro, el neogótico estaba muy de moda desde, digamos, durante el siglo XIX por todo el movimiento del art and craft y todo esto de retomar, más bien un movimiento antiindustrial. Y por eso estaba de moda, pero habían construido el House of Parliament en el estilo. Pero además esto está al lado de la Torre de Londres. Entonces abrocha mucho mejor. Le da una mayor concordancia. Claro, exactamente. El fierro y los remaches simbolizaban el poder industrial de Londres y del Reino Unido. Este puente funde la tradición inglesa de su pasado con el futuro, la grandeza del imperio británico que reinaba sobre los mares. Para poder entender esta combinación de tradición y modernismo, nos dirigiremos a las afueras de la ciudad para visitar una capilla, la Watts Chapel, emblema del movimiento estético. Esta pequeña capilla es una de las joyas más magníficas de toda Inglaterra. Aquí se funde la visión del artista Friedrich Watts, donde se combina lo romántico, lo estético y lo simbólico, en una trascendencia de una belleza magnífica. No es exagerado decir que esta es la Sixtina británica. Un edificio de ladrillos en medio de un cementerio, con pórtico románico y elementos celtas con simbólicas ornamentaciones, erigido en la época victoriana para albergar los restos del gran artista. Con un interior casi mágico, abundante en simbolismo, es como el resultado de un arte sublime que gritaba por la trascendencia y que parece ser una puerta al cielo mismo. El artista quería ir al cielo y su mujer se encargó de hacer este pórtico realidad. Es una fusión de elementos que sintetizan la esquizofrenia de fines del siglo XIX, modernismo y tradición. La capilla ha sido alabada y odiada por muchos. Sin duda, no ha dejado a nadie indiferente. De vuelta a Londres visitaremos la Catedral de St. Paul y al otro lado del puente el The Globe, teatro de William Shakespeare. Londres es una ciudad marcada por el fuego. Se ha incendiado varias veces y la Catedral de St. Paul es parte de esa historia. El fuego consumió casi toda la ciudad el año de la bestia. El evento se recuerda con los monumentos que marcan el inicio de la reconstrucción. Cual ave fénix, St. Paul renació de una catedral gótica a una barroca. En 1666, Londres se quemó por completo. Y entonces Christopher Wren, el gran arquitecto, tuvo la oportunidad de reinventar la ciudad y construyó St. Paul y le dio a Londres una cúpula. Florencia tenía su cúpula de Brunelleschi, Roma tenía su cúpula de Miguel Ángel y ahora Londres, la cúpula de Wren. El poder se instalaba. Con una estatua de la reina Ana en su exterior, la catedral buscaba la grandeza. Espacios enormes y sobrios que respondían a la ética protestante. Los interiores ornamentados son posteriores, del siglo XIX, agregados por los victorianos. La pulcritud y simpleza contrastan con el barroco católico ornamentado. El homenaje a los héroes y a la nación son parte de este edificio, que es la máxima expresión de la Iglesia de Inglaterra en Londres. En la cripta, en el centro mismo de esta, la tumba de Horacio Nelson, el gran héroe que permitió una Inglaterra libre, dando su vida para evitar la invasión de Napoleón en la batalla de Trafalgar. Dejando atrás la gran cúpula de St. Paul, cruzamos el Támesis por el famoso Millennium Bridge de Norman Foster. Vamos en busca de un Londres antiguo, de la zona de los teatros,
del mundo del bardo de Avon, William Shakespeare, la pluma más grande de las letras de Occidente y uno de los emblemas más importantes del Reino Unido. Londres recuerda a Shakespeare. ¿Y cómo no hacerlo? El bardo de Avon, ese joven hijo de un fabricante de guantes de Stratford-upon-Avon, llegará aquí, en el Londres de la época de Isabel I. Se convertirá en un empresario teatral y llegará a ser dueño de un teatro. Sus obras, las más conocidas, las más representadas. Hoy, acá está la reconstrucción del Teatro The Globe. Los teatros durante el siglo XVI no eran muy bien vistos. El puritanismo los ponía bajo sospecha. La autoridad los prohibía cada vez que podía. Esta ribera del río eran los outsiders, los fuera de la ley. Pero es cierto, en este lugar estaban los teatros al otro lado del río. No solo el The Globe, sino que también el Rose y otros teatros más. La verdad es que fue un aporte para la ciudad de Londres y hoy ver una representación de Shakespeare en el nuevo Globe es una experiencia que nos transporta a esa época de oro del teatro mismo. But pardon, gentles all, the flat unraised spirits that have dared on this unworthy scaffold to bring forth so great an object. Can this cockpit hold the vasty fields of France? Or may we cram within this wooden O the very casks that did affright the air at Agincourt? Piece out our imperfections with your thoughts. En este barrio y a pocas cuadras del The Globe nos encontramos con otro emblema de la era isabelina, el Golden Hind, el Ciervo Dorado, barco del mismísimo Sir Francis Drake. Claro, es una copia, pero es fascinante. ¿Quién no soñó con subirse a un barco pirata, aunque este no era un pirata, sino un corsario? Un pirata elegante, lo que lo hace aún mejor. Viajó por el mundo como parte de la Compañía de las Indias Occidentales, que debían quebrar el monopolio comercial español de América, por lo que abrió a cañonazos el mismísimo Valparaíso. Saqueando múltiples ciudades y puertos y persiguiendo a los galeones, trajo grandes riquezas a la corona inglesa, convirtiéndose en pieza clave del gobierno de Isabel I, por lo que fue elevado a la nobleza. So this is the Golden Hind, That's right, the Golden Hind. and well, this is the ship of Francis Drake. And do you know? Well, I'm from Chile, and you Okay. know that he went there and Exactly right. made a big mess. He made a bit of a mess, yeah. Well, this is actually a reconstruction, so this Yeah. isn't the original, but it has been all the way around the world. So the ship that we're standing on has done 140,000 miles. And the idea was it was built to recreate that journey. Didn't do as much piracy though, didn't make such a mess in Chile, unlike the original. Yeah, no, I'm well. This ship didn't make any mess at No, all. no, luckily. And how old is this ship? the This one that recreation? we're standing on is 50 years old. Yep. Did a full circumnavigation. The Oh, wow. original, of course, is 450 years old. Sadly, all of that's rotted away. There's nothing left. Nothing left. Para conocer la historia de Inglaterra, uno de los mejores lugares es la National Portrait Gallery, a un costado de la National Gallery. Ahí están los retratos de todos los personajes históricos del reino. Hay especial dedicación en el período de oro, en el que Inglaterra dejó de ser un pequeño reino y pasó a ser un reino de las ligas mayores, durante la era isabelina. Desde entonces, Inglaterra y luego Gran Bretaña vivirían una splendid isolation, un espléndido aislamiento, sin necesitar a nadie. Tras la dinastía Tudor, vendrían los Estuardos, con lo que Inglaterra y Escocia se unirían en Gran Bretaña. Durante este periodo tendría lugar la Guerra Civil Inglesa, que decapitaría a un rey antes que los franceses. Tras los Estuardos vendrían los Hannover y luego los Saxo-Coburgo, que hoy se llaman Windsor. Con la reina Victoria y el príncipe Alberto se lograría el imperio sobre los mares, pero de todos los reyes, quien inició el cambio y es cuasi mítico es el famoso Enrique VIII. Rompió con la iglesia, se casó 6 veces. Él y sus mujeres son un producto de exportación de historia británica. Enrique VIII es una figura compleja que divide hasta hoy. Es sin duda el rey más famoso y es difícil separar la realidad y la ficción en torno a su persona. No fue el rey más importante de Inglaterra, pero sí el más conocido.
Su historia tiene las características de teleserie. Un rey humanista y poeta, a la vez tirano y villano. Para conocerlo mejor, nos dirigimos al sur de Londres, a la que fue su corte en Hampton Court. Este palacio es el sueño del cardenal Wolsey, quien era un ilustrado, un amante del Renacimiento, y por eso va a poner muchas representaciones de emperadores romanos, pondrá toda su pasión en este edificio. Pero la lujuria de Enrique VIII, que le pidió a Wolsey que le consiguiese el divorcio y no lo consiguió, no solo le quitará su puesto en la curia, sino también su palacio, que pasará a convertirse en la corte de Enrique, ahora Hampton Court. Este palacio refleja el apetito voraz de Enrique. Nadie podía tener algo mejor que el rey. Se apropia de lo ajeno. Era voraz también por las mujeres, las que cambió y combinó a su antojo. La vida cortesana implicaba banquetes y satisfacer los apetitos carnales de quienes visitaban la corte. Las cocinas del palacio son reflejo de esa realidad. Grandes espacios y fogones para preparar masivos eventos y banquetes. Hampton Court tiene dos caras. Está el palacio renacentista, que luego fue ampliado por los Estuardo, y Christopher Wren, el mismo que hizo St. Paul, estuvo a cargo del proyecto. El Hampton Court racionalista se caracteriza por la simetría y la luz, por sus suntuosos interiores llenos de frescos, ensalzando a la dinastía envuelta por nubes, pero sigue siendo la corte de Enrique VIII. ¿Qué puede haber pasado con Enrique VIII? Porque yo puedo entender hasta Ana Bolena. Catalina era mayor que él. A él lo obligaron a casarse con la que había sido la mujer de su hermano, Arturo, el que era el príncipe de Gales. Entonces yo puedo entender que le haya dejado de querer y se haya enamorado de Ana Bolena. Enamorado de Ana Bolena. Claro. Pero después fueron 6 en total. Bueno, sí, fueron 6 mujeres con las que se casó, pero en realidad hubo muchas más antes, desde siempre. O sea, de eso, ¿qué sí le pasó? Le pasó que la lujuria era algo que lo movía. Se casó después de Ana Bolena con Jane Seymour, sí, que también estaba muy contento con ella, pero ella murió en el parto. Claro. Se vuelve a casar por un compromiso político con Ana de Cleves, que venía de Flandes. Se casó con Catalina Howard, mucho menor que él, que sí, se obsesionó con ella y ella tenía un amante en la corte, así que eso era alta traición. Es la que hasta el día de hoy grita, se escuchan sus gritos. Que está aquí, exactamente. ¿Y la última? Es Catherine Parr, que lo sobrevivió y que trató de reconciliarlo con sus hijos. A los hermanos. Una historia que aún conmueve, probablemente por sus componentes emocionales. De regreso a Londres, nos dirigimos a la zona de South Kensington para visitar el Natural History Museum, el Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Un grandioso edificio neorrománico fue erigido en la segunda mitad del siglo XIX para elogiar a la ciencia. Se establecía el Museo de Historia Natural. Se pretendía refundar la realidad desde la nueva ciencia. Una nueva geología con Lyell, una nueva biología con Charles Darwin. Se imponía la evolución. La realidad ya no era como antes se pensaba. Inglaterra es la cuna de la Revolución Industrial y en 1851 decidieron hacer una gran exposición para mostrar toda la manufactura del reino. Se recaudó tanto dinero que con ese dinero pudieron construir una serie de edificios para la comunidad. La zona de South Kensington pasó a ser parte de la educación para la gente. Los museos aquí son desde ahí gratuitos. Catalogar a las especies desde los dinosaurios a las piedras. Hoy incluso cuenta con la posibilidad de observar la mismísima luna. La reina Victoria creía en la educación y su amado Alberto era el gran promotor de la misma. Tras su muerte, ella quiso que nadie lo olvidara. Se construyó el Royal Albert Hall y el Albert Memorial, monumento que hace piedra la visión de este príncipe ilustrado, que creía que desde la cultura se lograría la unión de los pueblos
y la paz mundial. La idea de la misión civilizadora de Britania se manifiesta en este monumento, donde Alberto permanece dorado en el centro. Es increíble ver las tradiciones que mantiene aquí Inglaterra. Es cosa de ver la ciudad, cuando uno ve los buses rojos, las cabinas telefónicas. Ya nadie usa los teléfonos de esos, pero ahí están. Incluso hoy día cuando pensamos en el Brexit, ellos mantienen las cosas que establecen. Y por eso una tradición como esta, el cambio de guardia de Buckingham, atrae a millones de personas que vienen todos los días a ver esta ceremonia que pasa a ser uno de los grandes atractivos turísticos. Las formas y el fondo son muy importantes para los británicos.